¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Los casos positivos de COVID-19 continúan alarmando a la población y el gobierno parece que podría cambiar sus planes de continuar abriendo la isla. Más detalles hoy en Entre Líneas. Nos acompaña durante el día de hoy el presidente de la Comisión Senatorial de Salud. Gracias por estar con nosotros, Rubén Soto. La primera vez que está con nosotros, ¿cierto? Buenas tardes, sí, la primera vez que estamos con ustedes aquí en el canal. Bienvenido al canal 13 y esperamos que no sea la última vez. ¿Quién tiene la culpa, Soto? ¿La gente que no ha seguido las instrucciones del gobierno o el propio gobierno que no ha manejado muy bien los casos de COVID-19? Aquí hay dos ángulos que son bien importantes poner en perspectiva. Primero, en septiembre del 2020, ante el disparo y aumento de los casos COVID, la exgobernadora Wanda Vázquez, el 3 de diciembre, aumentó las restricciones en su orden ejecutiva, lo que llevó a controlar las cifras COVID. Luego, cuando llega el primer mandatario, el 2 de enero, crea la coalición médica para seguir las instrucciones y para dejarse guiar por medidas que sean exactas, estrategias que sean asertivas para controlar la pandemia. Posterior a eso, el presidente de la coalición, Daniel Colón Ramos, hizo unas recomendaciones de que no se debía flexibilizar las medidas, a lo que el gobernador no siguió esas recomendaciones. ¿Qué sucede? Cuando la ciudadanía ve que hay una apertura a hacer las cosas como se hacían antes, bajar la guardia, y entonces se ha creado todo este escenario de aumentar los casos COVID, lo que ha llevado a una irresponsabilidad de parte del gobierno y a un descontrol en términos de los salubristas de la pandemia. Pero también el gobierno no ha dado un buen ejemplo. Los partidos políticos, comenzando con Wanda Vázquez, cuando se reunió en el PNP y abrió el comité, etcétera, etcétera. Durante esta administración podríamos hablar en la toma de posesión, había mucha gente, y en el mensaje de situación de Estado, en la Cámara de Representantes, y los senadores que se unieron en la Cámara de Representantes y los invitados, era como demasiada gente, ¿no crees? Eso es así, era demasiada gente, hicimos ese señalamiento cuando el gobernador y el personal de protocolo le exigió al Senado y a la Cámara que había que despachar el personal a eso del mediodía. Una de las cosas que pensábamos era que iban a haber los protocolos necesarios y el distanciamiento social necesario. Cuando llegamos al hemiciclo de la Cámara, resulta que las bancas de los representantes, entre medio de cada banca, era que estaban los senadores rompiendo todos los protocolos habidos y por haber, y es por eso que ese mismo día señalamos de que en un próximo mensaje de presupuesto no asistiríamos bajo las mismas condiciones que fue este pasado mensaje de presupuesto. Pero la realidad, Soto, el mensaje de situación de Estado se pudo haber cancelado. No hubo que hacer mensaje de situación. Se reunía el gobernador, tal vez en un lugar abierto, en una transmisión, lo leía el mensaje y se acabó, pero el asunto político también brilla aquí. Los 100 días. Fue totalmente innecesario ese mensaje. Con la tecnología que tenemos hoy día, pudimos haber estado en ambos cuerpos, en las distintas cámaras y Senado, y haber hecho un mensaje virtual con cualquiera de las aplicaciones existentes. Fue totalmente desacertado, encima de que fue un mensaje de corte político, parecía un mensaje previo a unas elecciones generales. Pero, bueno, el problema es que hemos acostumbrado a los puertorriqueños a tener dos mensajes, el de situación de Estado y luego el de presupuesto, pero parece que en esta ocasión se acabó esa práctica de Rosselló hasta acá y va a haber un solo mensaje. Por lo menos en esta ocasión el gobernador hizo un solo mensaje, pues todo el mundo sabe que presentó un país prácticamente como si las cosas estuviesen bien. No están bien las cosas. Cuando le preguntamos a los puertorriqueños si se sienten más seguros ahora que antes en esta pandemia, van a expresar que se sienten totalmente inseguros. El país se siente no solamente inseguro, sino que se siente que no tiene una luz al final del camino. Pero el gobernador Pierluisi
se ve contento, porque tiene la Junta de Control Fiscal que maneja el presupuesto del país, que no tiene que pedirle permiso a la Cámara, bueno, le pide permiso a las cámaras para una aprobación de un presupuesto luego de que la Junta lo apruebe, pero la cantidad de dinero federal que tiene, que no tiene que pedir permiso para nada ni a la legislatura, ni tiene que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal, es extraordinaria en esta ocasión. Precisamente desde el día 1 ha estado pensando en la gran cantidad de dinero federal que ha estado llegando al país, ha estado pensando, anteponiendo la salud del pueblo, pensando en la actividad económica. Y es ahí donde nosotros entramos que debe de existir un balance. Necesitamos una ciudadanía y una comunidad salubre para poder entonces echar hacia adelante a la economía. No podemos de nada vale tener tanto dinero si nuestra salud no va a estar bien. De nada vale tener las cosas económicas que se pretenden tener si no tenemos salud para disfrutarlas. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de una cantidad extraordinaria que según el presidente del Senado, líder del cuerpo que usted pertenece, esto es gracias al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso es así. El gobierno federal no ha tenido ningún reparo en equiparar, como presentó el gobernador, todo el paquete de ayudas económicas para la reconstrucción del país, dado a los huracanes Irma y María, dado también al terremoto y la serie de temblores que hubo en el país. Y con esta pandemia ahí no se ha escatimado nada. El estatus no ha sido impedimento para la asignación del bloque de fondos económicos, y por eso es que el presidente del Senado, en su mensaje, luego del gobernador haber lanzado las barricadas que lanzó en cuanto al estatus, diciéndole al pueblo que la mayoría manda, el presidente del Senado le dice que había una mayoría en un Senado popular, una Cámara Popular, mayoría de alcaldía, y qué bueno que es el ELA, qué bueno, porque bajo el Estado Libre Asociado es que se ha recibido la cantidad de dinero que se ha recibido a nivel federal. Pero las otras islas también, que no tienen un Estado Libre Asociado, como las Islas Vírgenes y los otros tratados, también han recibido dinero federal. Eso es así, pues con más atención se le cae el caballo de Troya que ha tenido el Partido Nuevo Progresista, de pensar y venderle al puertorriqueño que necesitamos ser Estado para poder entonces recibir las ayudas del gobierno federal y para poder tener todos los programas en caso de una emergencia, en caso de una pandemia, en caso de un huracán, en caso de un tsunami, para recibir ese bloque de fondos para que Puerto Rico pueda tener una nueva reestructuración económica y que pueda volver a la normalidad. Todavía existen miles de puertorriqueños con techos azules, con los famosos toldos azules. Existen miles de puertorriqueños que no pueden ni siquiera pensar en que sus niños van a volver a las escuelas porque las escuelas están totalmente averiadas, no aptas con la infraestructura necesaria para poderse incorporar, para poder tener una planificación educativa, una planificación social, una planificación salubre, y así se siente el puertorriqueño en el día de hoy. Se siente totalmente inseguro, se siente insatisfecho que con tanto dinero que haya llegado no se tenga una planificación, más allá de anunciarlo, una planificación de qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y qué recursos se va a disponer para cada uno de los renglones que tanto necesita para la recuperación. ¿El Estado Libre Asociado de Puerto Rico acerca más a Puerto Rico a la estadidad o acerca a Puerto Rico más a la independencia? No me contesta ahora, me contesta cuando regresemos a Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto, conversando con nosotros durante el día de hoy de diversos temas que trascienden la salud y la economía del pueblo de Puerto Rico y ahora estatus. ¿El ELA va a la derecha o va a la izquierda? El Estado Libre Asociado es un estatus de centro. El Estado Libre ¿Inmovible? Asociado no es inmovible. Desde su creación, Muñoz indicó que tenía que evolucionar. Y en esa evolución es bien importante que permanezcan los 4 pilares, que es un mercado común, moneda común, ciudadanía americana, y que tengamos realmente la flexibilidad de tener esa asociación con los Estados Unidos, de manera tal de que se hagan tratados, económicos y de que se le permita
a ambas naciones tener esos acuerdos que se tienen que tener. Y de eso estriba la nueva definición, la definición aceptada por el Congreso de Estados Unidos, de manera tal de que los puertorriqueños mantengan el Estado Libre Asociado y de que puedan seguir dirigiendo a un desarrollo económico mirando a la sustentabilidad. Pero desde 1952 no se ha movido ese Estado Libre Asociado para ningún lado. Muñoz quiso hacerlo al primer año y no pasó nada. Los puertorriqueños habían ratificado una constitución con derecho a la salud como elevándola a rango constitucional, y fueron los congresistas los que enmendaron nuestra constitución, crearon promesas y nos fueron por encima de nuestra constitución. Ahora la pregunta, ¿hay ambiente en Estados Unidos para que el ELA esté cerca a Estados Unidos, pero a su vez tenga cierta autonomía para pactar con Estados Unidos en otros temas, o pactar con otros países vecinos en temas como la agricultura, el tema como el turismo, temas como la inmigración para trabajar en la construcción, etcétera, etcétera? Definitivamente, con este nuevo escenario que se ha dado en Estados Unidos, Chuck Schumer, el líder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, le ha dicho al pueblo puertorriqueño que ese plebiscito que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre no representa la inclusión de todas las alternativas que deben de tener los puertorriqueños. Cuando tú ves que hay un Congreso que le dice que no a un plebiscito, cuando ves que hay un partido que precisamente en el año 2017 le dijo a este país que tenía el 90 y pico % de los votos en aquel famoso plebiscito que se hizo en julio bajo Ricardo Rosselló, y que ahora, luego que dicen que tiene un 52% de los votos, dicen que Puerto Rico tiene una mayoría en la estadidad, ahí vemos que le están faltando a la verdad y que no le están hablando al pueblo de Puerto Rico con la sinceridad que tiene que tener un gobierno serio. Los números no cuadran. Los números no cuadran, no solamente los números no cuadran, sino que le tienen terror al Estado Libre Asociado. Tienen terror que el Estado Libre Asociado esté en la papeleta, porque en el año 93, que fue el último plebiscito que se hizo, en donde fue una ley tripartita, en donde el Partido Popular, el PNP y el Partido Independentista aceptaron, llevaron una definición aceptable del Estado Libre Asociado, el Estado Libre Asociado ganó abrumadoramente. Pero entonces en otro plebiscito lo dejaron fuera y ganó una columna en blanco. Eso es así. Nuevamente, cuando lo excluyen, el Partido Popular opta por ninguna de las anteriores y se va, y nuevamente validan el que el Estado Libre Asociado tenía que estar en la papeleta. Pero, y eso el país que promueve la democracia mundial lo ve y no va a aceptar un plebiscito amañado. Estados Unidos no va a aceptar ninguno de estos últimos plebiscitos, porque son plebiscitos que son amañados para atraer el voto estadista y tratar de prevalecer en unas elecciones. Pero en el caso de que se le otorgue a Puerto Rico la oportunidad de decidir su futuro, el problema es que ni el Congreso ni Justicia Federal han definido qué es lo que ellos están dispuestos a aceptar. Incluso nunca se han expresado que están dispuestos a aceptar una anexión de Puerto Rico. Tampoco han dicho de una independencia para la isla, porque incluso tienen el poder para determinar a partir de mañana Puerto Rico es libre y soberano. Pero tampoco le han dado oportunidad al Estado Libre Asociado a crecer. ¿Cómo podemos defender una posición de estatus en momentos en el que Puerto Rico tiene serios problemas económicos? Tenemos una pandemia encima que está arropando y según lo que usted ha expresado y ha expresado el propio gobierno, estamos en peligro, estamos en rojo. Y la confianza que los puertorriqueños han dado a los legisladores de su partido, pero también a otros partidos políticos que en esta ocasión han creado una legislatura multirepresentativa, y que se ha dado no solo en el Senado sino en la Cámara la oportunidad de líderes de partidos políticos no mayoritarios presidan comisiones y sean partícipes de un proceso de cambio. A nivel federal no vemos que nos otorguen esa oportunidad para nosotros decidir nuestro futuro. Porque a nivel federal está en sintonía con lo que se debe estar en cuanto a Puerto Rico. En estos momentos tenemos un Estado Libre Asociado y tenemos un país que está devastado. Un país que hubo 2 huracanes, Irma y María,
que lo llevara a un desastre económico, que lo llevara a un desastre en su infraestructura, que posteriormente el mismo país con quien tiene una asociación de Estado Libre Asociado sufrió unos temblores, sufrió un terremoto y se agravó la situación. Y que en ese mismo país, 2 meses después, explota una pandemia que está afectando el mundo. Este momento es el momento de la reconstrucción. Este momento ni siquiera Estados Unidos está pensando en el estatus de Puerto Rico. Y mientras eso sucede, tenemos un gobierno que quiere llevar 6 cabilderos pagados con fondos del pueblo de Puerto Rico a más de $100,000 y hacer una elección que le costaría a Puerto Rico otros millones de dólares. Y ahí es donde uno se pregunta dónde realmente están las prioridades de este gobierno. Está en destiempo la discusión del estatus entonces. Totalmente en destiempo. El estatus se tiene que atender en el Pero no momento en ahora. que el país esté Listo. mirando, que el país esté listo, que salgamos de esta pandemia, que hayamos comenzado el nivel de recuperación económica. Ahí estaríamos listos para atender el asunto del estatus. Pero para salir del problema económico, no sería gracias a la fortaleza o al líder que está en fortaleza. Sería un componente de todas las ramas para que Puerto Rico eche hacia adelante y luego sentarnos en una mesa a dialogar, leyendo en entre líneas. La posibilidad entonces de dialogar sería en una constitución, una mesa constitucional de estatus para sacar cuáles van a ser las definiciones y cuál va a ser el futuro de Puerto Rico, como sucedió en la década del 50. ¿Es mi lectura correcta la que estoy haciendo de su mensaje? Totalmente correcta y tan cercano como en el 93. Todos recordarán en los años 80 cuando Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Rubén Berrío presidían los 3 partidos principales en el país, se sentaban en una misma mesa, llevaban unas definiciones, tenían diferencias, pero nunca, en los aspectos electorales, nunca ningún partido, teniendo mayoría, ni el Partido Popular ni el PNP cuando lo tuvo en sus tiempos, aplastó las minorías para mera y sencillamente tratar de imponer un estatus a la trágala y o excluir otro. Y yo creo que por primera vez nosotros tenemos una gran oportunidad de primero salir de esta pandemia, que tengamos un país salubre, podamos tener un pueblo con una estabilidad social, económica, física, de manera tal de que pueda pensar y que pueda encaminarse a un desarrollo sustentable, teniendo una recuperación tan grande con los fondos que tenemos. Yo creo que el momento ideal para hacer consenso en el país, del momento ideal para unirnos, más allá de líneas partidistas, las 5 delegaciones que hay en el Senado, los 4 partidos que hay vigentes en Puerto Rico inscritos, es momento para hacer un buen proyecto de país, olvidándonos de quién es el gobernador, de quién tiene la mayoría en la Cámara y el Senado, para que el país pueda tener realmente lo que merece, que es un buen gobierno, es una recuperación y mirar de cara al futuro. Cuando regresemos de la pausa, senador, vamos a retomar al tema principal, que es salud. El costo de los servicios de salud en Puerto Rico es extraordinario de alto. Siempre se ha hablado de que el gobierno debería manejar un sistema único de pagos para la reforma y que a su vez abra a una cantidad de personas que no pueden pagar un seguro privado, pero que a su vez no cualifican para el plan vital del gobierno, que están dispuestos a insertarse y pagar con una cubierta posiblemente un poco mejorada a la que tiene el programa vital, con una aportación, pero el gobierno de Puerto Rico nunca le ha dado paso a esa idea que no es tan descabellada. Ya regresamos, esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rubén Soto, conversando con nosotros de distintos temas. Iniciamos salud y concluimos el último segmento con salud. Había una pregunta en el tintero relacionado al futuro del programa vital del plan de salud del gobierno, que también los municipios aportan y que hay muchas personas en la empresa privada especialmente que están dispuestos a insertarse al programa vital pagando para tener un plan médico y que los costos no sean tan altos. Eso no es tan malo. Pues mira, no. Es viable. No solamente es viable, nosotros presentamos en conjunto con el presidente del Senado el proyecto número 1 del Senado para establecer un plan integral de salud y el proyecto número 2 para establecer el pagador único.
Ahora bien, es sumamente importante en que las agencias estén en sintonía de que lo que queremos es darle acceso a los servicios de salud a todos los puertorriqueños. Recientemente presenté el proyecto 150, que es para otorgar el plan médico de salud a los policías estatales, policías municipales, activos y o retirados. Pero ya hay oposición a eso. Activos y o retirados, en donde pudiesen pagar aquellos que cobraran de 0 a $1,500, tuvieran 0 aportación. Aquellos que tuvieran una pensión o un salario de 1,501 a 2,499, hicieran una aportación de $50. Y aquellos que tuviesen alguna pensión o salario, que son los mínimos en Puerto Rico, de $2,500 en adelante, aportaran $125 al plan médico de salud, de manera tal de que pudiese tener un plan médico para ellos, sus cónyuges y sus hijos. Pero ya hay alguna oposición de algunos sectores dentro del propio gobierno. Este sector que se beneficiaría está complacido y quiere hacerlo, porque quiere insertarse en un plan de seguro que por la edad de esas personas que usted me está señalando, les puede costar fácilmente $300 y $400 mensuales. El ahorro es para ellos, pero a su vez para el gobierno lo refuerza económicamente. Sumamente interesante las vistas públicas que celebramos hace 2 viernes atrás, en donde el presidente de la Asociación de Policías Unidos, José Taboada, estuvo a favor, en donde los policías retirados y veteranos estuvieron a favor, y en donde vino ACES con una ponencia totalmente contradictoria que terminaron llamando a la comisión para pedir excusas. ¿Qué pasó ese día? Ese día la CES presentó una ponencia de que le podría costar de 34 a 51 millones de dólares al fisco cuando verificamos el estudio económico, que es el estudio actuarial que se hace para ver cuántos policías pudieran entrar, cuáles serían los costos estimados. Resulta que el estudio no estaba actualizado y que los empleados que incluía el estudio no eran precisamente los policías estatales y municipales. Posteriormente el deponente se contradice y para mi sorpresa en la última oración decía que no respaldaba la medida porque los costos eran altos, establecía una coma y acto seguido decía que no tenía la data exacta de los costos. Lo que fue prácticamente una burla a la comisión. Pero me llama la atención, senador, que algo que nosotros pagamos por $35 que ACA, un seguro para tránsito, hay ese sistema que es del gobierno, por $35 al año, una persona puede tener un accidente de tránsito con su familia y le cubre prácticamente todos los servicios y no paga un solo centavo por gastos médicos, y ha funcionado. Y yo tuve un accidente cuando tenía 18 años y no pagué un solo centavo por el accidente y los gastos eran extraordinarios y la cita de seguimiento también ya funciona. ¿Por qué no podemos llevarlo a algo que sería un sistema de seguro más amplio, que sería la tarjeta de salud vital ampliada? Podemos llevarlo. Recibimos 2.500 mil millones, o sea, 4.500 mil millones, o sea, 4.5 billones de dólares. Estamos hablando de cifras extraordinariamente grandes. Al año. Y cuando esa misma vista te certifican que tienen más de 30 millones de dólares al momento en gastos de consultoría y de servicios profesionales, ahí es donde entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde realmente están las prioridades? ¿Las prioridades están en la salud o las prioridades están en establecer contratos de consultoría amigos y entidades? Pero no debería ser tan difícil. En una empresa, el patrono puede contratar los servicios de una empresa de salud que le haga un paquete para 50 personas. Y esa aseguradora dice, pues basado en las proyecciones que estamos haciendo y los ajustes que podemos hacer, usted podría pagar $250 al mes. Y el patrón aporta una cantidad y el empleado aporta otra. ¿Es tan complicado hacer eso para 10,000 o 20,000 personas, un grupo pequeño comparado con el universo grande del programa Vital que no aporta un solo centavo de los beneficiarios? No es complicado ni para esos 10,000 o 20,000, ni para el pueblo en general, porque cada día el presupuesto de salud aumenta
cada día la población disminuye, la cantidad de pacientes disminuye y tenemos menos servicios, menos facilidades. Cada dólar que llega al fisco de salud y al fisco del gobierno de Puerto Rico no está llegando precisamente a los pacientes. Y el momento es ahora que hay una pandemia y que el gobierno de Estados Unidos ha hecho, como dijo el gobernador bajo el Estado Libre Asociado, un gran paquete de medidas donde aportan económicamente al fisco del gobierno, y estamos en el mejor momento para establecer un plan integral de salud en donde no solamente los policías estatales y los municipales, sino también los puertorriqueños de la empresa privada puedan entrar a ese plan integral de salud. Cuando lo aprueben, cuenten con mi suscripción al plan de salud del gobierno con aportación del empleado. Gracias por estar con nosotros. Rubén Soto, presidente de la Comisión de Senado de Salud. Hasta la próxima. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en Noticias 13 Entre Líneas, que será hasta la próxima.